Soy un conductor experimentado y siempre confié en la carretera, hasta que esas noches solitarias en el interior de México me enseñaron que no todo lo que se ve se puede explicar. No estoy aquí para contar historias de terror inventadas, sino lo que mis propios ojos han presenciado. Imagina estar en mi lugar, viendo cosas que parecen sacadas directamente de una película de terror. La carretera, que debería llevarte a salvo, comienza a mostrar su lado más aterrador. ¿Qué harías si en medio de la madrugada algo inexplicable apareciera frente a ti? Voy a contarte lo que hice y cómo sobreviví a carreteras que pocos se atreven a cruzar. ¿Alguna vez has imaginado conducir solo, en la oscuridad de la noche, por una carretera desierta en el interior de México? Soy camionero desde hace años, pero nunca olvidaré lo que sucedió en ese viaje entre Querétaro y Guanajuato. La carretera estaba oscura, rodeada de montañas, y el silencio era angustiante. Todo parecía normal hasta que esa sensación de estar siendo observado todo el tiempo comenzó a perturbarme. Lo que parecía ser un viaje común se convirtió en algo que nunca salió de mi cabeza. Cuando comencé a subir la sierra cerca de San Miguel de Allende, algo cambió. La carretera, que conocía bien, parecía diferente, como si hubiera algo extraño allí. El aire se volvió pesado y comencé a sentir un miedo creciente que no puedo describir con palabras. Un miedo que parecía venir de algún lugar que no podía identificar. Cada curva de la carretera me hacía sentir peor. Los escalofríos y las náuseas no me dejaban. Me encontré mirando repetidamente los espejos, esperando ver algo que no estaba allí. Pero la verdad es que algo estaba allí y podía sentirlo, aunque no podía verlo. Llegué a un punto conocido entre los conductores como la Curva del Diablo. Allí, el ambiente se volvió aún más extraño. La niebla apareció de la nada, tan espesa que parecía sólida, y la temperatura cayó drásticamente. No creía en esas historias de terror que contaban otros conductores, pero en ese momento comencé a entender por qué. Sentí una presencia, algo que no era humano, algo que me estaba observando de cerca. Era una sensación tan real que no podía ignorarla. Mi brazo comenzó a erizarse. ¿Conoces esa sensación de un espíritu maligno cerca? Sí, sentí eso. Sabía que algo me estaba acompañando de cerca. Miré por el retrovisor y por un breve segundo vi algo que me hizo helar. No era solo una sombra. Era una figura que parecía seguirme, como si me estuviera esperando. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero el miedo que sentía era muy real. Esa presencia parecía ganar fuerza con cada kilómetro que avanzaba. Sabía que detenerme no era una opción, así que hice lo que cualquiera haría en mi lugar. Seguí conduciendo, pero ahora con la sensación de que estaba luchando contra algo más allá de mi control. Finalmente, decidí acelerar, intentando dejar esa cosa atrás. El miedo y el terror se apoderaron de mí, y la carretera parecía extenderse sin fin, como si nunca pudiera escapar. El volante estaba firme en mis manos, pero mi mente estaba en pánico. Todo lo que quería era salir de allí lo más rápido posible, pero la sensación de que algo me estaba persiguiendo no me dejaba en paz. Esa noche, aprendí que las historias de terror que escuchamos no siempre son solo historias. A veces, son relatos verdaderos de cosas que no podemos explicar. Aún en ese viaje, cuando pensé que lo peor ya había pasado, ocurrió algo aún más extraño. Ya era tarde en la noche, y yo intentaba mantenerme concentrado en la carretera desierta. De repente, noté un par de faros en mi retrovisor, acercándose hacia mí. Al principio, pensé que era solo otro coche pasando, pero se mantuvo detrás de mí, sin adelantarme, como si me estuviera siguiendo. Eso comenzó a hacerme desconfiar. Algo no parecía correcto. Pronto pensé, no puedo creer que va a empezar de nuevo. A medida que el coche se acercaba, me di cuenta de que era un Opala negro, un modelo antiguo,
bien conservado, lo cual me llamó la atención, considerando las condiciones de esa carretera remota. Pero lo que realmente me inquietó fueron las personas dentro del coche. Al mirar con más atención, vi que había 5 personas allí, pero algo estaba muy mal con ellas. Sus rostros eran pálidos, como si no hubiera vida en ellos, y sus ojos fijos me causaron una sensación de miedo y pavor. Era como si esas personas me estuvieran mirando directamente a través del retrovisor. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el Opala aceleró bruscamente y me adelantó. Eso ya sería extraño por sí solo, pero lo que sucedió a continuación fue peor. Tan pronto como el coche pasó frente a mí, simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. No había ninguna señal de que el coche estuviera allí, ninguna explicación lógica para eso. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Solo recordaba las historias de terror que mis amigos me contaron, y en las que nunca creí hasta que realmente viví todo ese verdadero terror en carne propia. Sé lo que estás pensando. Debe haber sido solo cansancio, tu mente jugándote una mala pasada. Pero juro que eso fue real, muy real. Estaba bien despierto, atento a la carretera, y lo que vi no tiene ningún sentido. Lo único que tenía sentido en ese momento era el miedo que me dominaba. La carretera que antes parecía solo desierta, ahora parecía cargada de algo siniestro y perturbador, algo que no podía explicar. A partir de ese momento, me di cuenta de que ese viaje no sería olvidado tan fácilmente. Lo que sea que estuviera en esa carretera, era algo más allá de nuestra comprensión. No era solo una historia para asustar a los conductores, era un relato verdadero de terror, algo que nunca pensé que viviría en mi vida. Y mientras seguía conduciendo, el miedo de que algo más pudiera suceder no me dejaba en paz. Quería llegar a casa rápidamente, tomar un calmante y dormir para olvidar todo eso, pero continué. En la carretera que une León con San Luis Potosí, siempre desierta por la noche, algo estaba diferente en ese viaje. Algunas semanas después del encuentro con el Opala, estaba de vuelta en esa ruta. Era de madrugada, y el silencio era profundo, hasta que vi algo extraño en el arcén. Al principio, pensé que era solo una sombra proyectada por las luces del camión, pero a medida que me acercaba, vi que era una mujer parada allí, completamente inmóvil. No intentaba pedir ayuda, solo me observaba, y eso me dio un escalofrío. La figura estaba allí, de pie, al borde de la carretera, como si estuviera esperando algo o a alguien. Pero lo que realmente me perturbó fue su rostro. Incluso en la oscuridad, pude ver que sus rasgos estaban distorsionados, casi irreales. No parecía una persona normal. Había algo profundamente mal en ella. Mi instinto gritaba para no detenerme, para seguir adelante y no mirar atrás. Pero por un breve momento, me quedé paralizado por el miedo, incapaz de apartar la vista. Cuando finalmente recuperé el control y miré por el retrovisor, el pavor que sentí fue indescriptible. La mujer ahora estaba al lado del camión, como si hubiera surgido de la nada. No corría, pero se mantenía a la misma velocidad, acompañando el vehículo. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, eran solo manchas oscuras, vacías, que parecían mirar directamente a mi alma. La sensación de terror era tan intensa que por un instante pensé en detenerme, pero algo me decía que detenerme sería el peor error. Sin pensarlo 2 veces, aceleré el camión al máximo, el motor rugiendo mientras intentaba escapar de esa presencia. Rezaba en voz baja, esperando que eso se fuera, que desapareciera. Y entonces, como respondiendo a una petición desesperada, ella desapareció. Miré de nuevo por el retrovisor, y ya no había nada allí. Pero la marca que esa visión dejó en mí continúa hasta hoy. Cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar recordar lo que vi.
y el miedo de que algo similar pueda volver a suceder siempre me acompaña. Algunas semanas después del encuentro con esa figura extraña, la rutina volvió a la normalidad, o al menos eso pensé. Estaba en otro viaje nocturno, esta vez en la carretera que une Guadalajara con Zacatecas. El trayecto siempre fue tranquilo, pero esa noche algo estaba por suceder. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y la única luz era la de los faros del camión. Mientras conducía, percibí un movimiento delante, algo grande moviéndose en el arcén. Reducí la velocidad tratando de entender qué era. Lo que vi a continuación me hizo helar. Un enorme toro, más grande que cualquier otro que haya visto, salió del arcén y comenzó a correr en la carretera justo delante de mi camión. El animal parecía real, pero algo no cuadraba. No tenía un comportamiento natural. Parecía que estaba provocándome, como si supiera que yo estaba allí. El terror comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que, por más que acelerara, el toro mantenía la misma velocidad, siempre delante de mí, impidiéndome avanzar. Intenté desviarme, pero el toro parecía prever cada uno de mis movimientos, y luego, en un acto que me dejó paralizado, se lanzó contra la parte delantera del camión. El impacto fue tan fuerte que sentí que el vehículo se sacudió, casi perdiendo el control. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió después. En lugar de ver el cuerpo del toro en la carretera, no había nada. El animal simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Miré por el retrovisor, por el parabrisas, tratando de entender lo que había sucedido, pero no había señal de nada, solo la carretera vacía. Sabía que eso no tenía sentido. No era un animal común, era algo más allá de eso, algo que no debería existir. El miedo que sentí en ese momento fue diferente de todo lo que había experimentado antes. El terror de saber que estaba solo, en medio de una carretera desierta, y que acababa de vivir algo imposible. Seguí mi camino, pero la imagen de ese toro nunca salió de mi cabeza, y hasta hoy, cuando paso por esa carretera, siento como si aún estuviera siendo observado por algo que no pertenece a este mundo. Después de todo lo que sucedió en esa carretera mexicana, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Conducir por esas rutas, especialmente de noche, se había vuelto insoportable. Cada vez que me subía al camión, el miedo a encontrarme nuevamente con algo sobrenatural me consumía. Las carreteras que antes recorría sin pensarlo 2 veces, ahora parecían trampas, llenas de peligros invisibles. Sabía que no podía seguir así. Ese terror, ese miedo constante, me estaba afectando de una manera que no podía ignorar. Comencé a considerar seriamente la idea de pedir un traslado. No era una decisión fácil, pero sabía que, si continuaba en esa ruta, tarde o temprano, algo aún peor podría suceder. Hablé con mi supervisor. Le expliqué la situación con la mayor sinceridad posible. Al principio, pensó que estaba exagerando, que solo era cansancio, pero cuando vio el miedo en mis ojos, se dio cuenta de que no estaba inventando nada. Necesitaba un cambio, y rápido. Conseguí el traslado a una ruta diferente, en otra región de México, lejos de esas malditas carreteras. Fue un alivio saber que ya no tendría que pasar por allí. La nueva ruta era más tranquila, sin los mismos peligros y aparentemente sin historias de terror. Poco a poco, comencé a recuperar la calma y la confianza al volante. Pero aún así, los recuerdos de lo que viví no me dejaban. Esas experiencias estaban grabadas en mi mente, y sabía que no serían fáciles de olvidar. Incluso lejos de las carreteras donde todo sucedió, los eventos de esa noche aún me persiguen. Cada vez que conduzco de noche, especialmente en carreteras desiertas, siento un escalofrío. Es como si una parte de mí siempre estuviera esperando que algo sobrenatural vuelva a suceder. La decisión de cambiar de ruta fue necesaria para mi paz mental, pero no borró lo que vi y sentí en esa carretera. El miedo ahora es parte de mí, y lo que viví continúa siguiéndome, incluso a la distancia.
Hoy entiendo que no solo estaba en juego mi trabajo, sino mi cordura. Esa carretera, esos encuentros, fueron demasiado para soportar. El traslado me salvó de seguir viviendo ese terror, pero no me liberó completamente de lo que viví. Y quizás esa sea la mayor lección que aprendí. Algunas cosas simplemente no podemos dejar atrás, por más que intentemos. Y en cada viaje, recuerdo que no importa a dónde vaya, esos recuerdos siempre estarán conmigo. Después de todo lo que has escuchado, te pregunto, ¿estás listo para enfrentar lo que la carretera puede esconder? Conducir por estas rutas es más que un simple viaje. Es una prueba para los nervios, para el coraje. Lo que viví no es solo una serie de relatos de terror, sino lecciones sobre cómo lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos. Así que, si alguna vez te encuentras solo, en la oscuridad de la noche, en una carretera desierta, recuerda mis palabras. Y antes de continuar, pregúntate a ti mismo, ¿estoy realmente preparado para lo que puedo encontrarme por delante? Si quieres seguir escuchando sobre estos misterios, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más que aprender sobre lo que se esconde en las sombras, y estaré aquí para guiarte en ese camino.